grabar. Bueno, muy buenos días para todos. Bueno, muy buenos días para todos. Gracias por acompañarnos en estos miércoles de remanso. Hoy tenemos un tema que yo creo que es de bastante importancia y que muy poco hemos tocado en remanso y que de pronto para muchas empresas todavía es muy nuevo y puede ser un poco ajeno, pero no por lo mismo deja de ser importante. Hay algo que se llama los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, una apuesta por el planeta. ¿Por qué todas las organizaciones deben contribuir al desarrollo sostenible? Pues ese es el tema de hoy y para eso nos acompaña Mabel Cruz Marín. Mabel es comunicadora social, periodista de la Universidad Externado de Colombia, con especializaciones en comunicaciones corporativas, gerencia integral y desarrollo y mercadeo estratégico. Además, directora de Efecto CRP, una agencia de comunicaciones y relaciones públicas, experta en estos temas de sostenibilidad empresarial. Mabel, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos y qué rico que nos ilustres en estos temas que para muchos son nuevos y que de verdad contribuyen no solamente a las empresas, sino con el planeta, que creo que es tan importante en estas épocas de cambio. Bienvenida y gracias. Gracias, Paula. Muy buenos días para todos. Mil gracias por esa generosa introducción. Ya es, creo que la tercera o cuarta vez que tengo la oportunidad de compartir información con la corporación y con los corporados, lo cual no solamente me gusta mucho, sino me llama mucho la atención porque creo que la responsabilidad que desde la corporación se está asumiendo en temas como este y como los otros que hemos venido tratando, y me imagino que como muchos otros que estarán tratando con otros expertos, pues habla muy bien de esa preocupación genuina o más bien de esa ocupación genuina de la corporación por lo que deben hacer sus corporados. Quiero hacer dos precisiones con respecto a esa introducción que tú hacías. Una, tú decías que es un tema un poco desconocido para muchas organizaciones y sí, efectivamente, muchas organizaciones aún están pensando pues están como empezando a entender esto, pero hay muchas otras que llevan mucho tiempo haciéndolo, ya vamos a hablar un poquito de eso, y creo que las que no lo hemos hecho, estamos un poco tarde para hacerlo, pero oportuno para reaccionar. Ya les voy a decir también por qué. Y la otra precisión que quiero hacer es que tú decías en esa, repito, generosa introducción, que yo soy experta en los temas de sostenibilidad y que yo creería que el tema de sostenibilidad es tan desafiante y tan nuevo para el planeta, es recién desde el año 2015 apenas empezó a hablar de esto, que todavía no hay el gran experto, y mucho menos yo, que estamos todavía entendiendo, aprendiendo, conociendo, aportando. Es mucho lo que hay que hacer, lo que tenemos todos por hacer acá, de manera que a eso llegaremos en algún momento. Y también otra precisión que quiero hacer es que, como les mencioné hace un rato, esto comenzó en el año 2015, cuando, digamos, se definió una ruta. Se venía conversando del tema bastante antes, pero se definió una ruta apenas en el año 2015, y la pandemia, por supuesto, que ha sido para muchas cosas la excusa perfecta. Aquí nos puso no un cambio un cambio una desviación en el camino sin perder de norte la meta. O sea, la meta sigue siendo la misma, ya vamos a profundizar, pero el camino tuvo una complejidad muy grande en temas de sostenibilidad para el planeta durante 2 años. Entonces, eso está como en ajuste. Estamos entonces listos. ¿Cuántas personas hay conectadas? Veo como 11 más o menos. Sí. Tenemos 11, Mabel. Yo te voy a dejar, voy a cerrar aquí mi cámara y mi micrófono, el espacio es tuyo y bienvenida. Muchas gracias. Bueno, gracias. Yo, para empezar, les voy a compartir aquí por el chat de la reunión. Les voy a compartir, déjenme un segundo, por favor.
El enlace de un sencillísimo cuestionario que les voy a pedir, por favor, que en este instante se tomen unos minuticos para diligenciar. Entonces, aquí en el chat les pongo, eso es súper sencillo. Entonces, por favor, ayúdennos con las respuestas. Son solo 4 preguntas muy sencillas para que ustedes, por favor, las diligencien y ya continuamos. Este ejercicio es solamente como una medida, no de cuánto sabemos o cuánto tenemos que aprender, porque repito, es un camino muy nuevo para muchas organizaciones y en general para el mundo, sino para saber qué tan alineados estamos y qué tanta información general tenemos. Me gustaría, por supuesto, que Paula, en nombre de la corporación, también lo diligencie para tener ahí las respuestas. Claro que sí. Vamos a ir viendo aquí cuántas respuestas vamos teniendo. Llevamos 2 respuestas, por favor, los invito a que las diligencien. Son 4 cositas muy sencillas. Bueno, bien, mientras se siguen animando a responder las preguntas y también un cuestionario que les vamos a dejar para que incluso Paula lo pueda compartir con las personas que no se lograron conectar a esta reunión, vamos a ir avanzando. Por ahora, que les puedo mostrar, por ahora tenemos 2 respuestas y estamos mitad y mitad. ¿Está familiarizado con el concepto de sostenibilidad? Alguien nos dice que sí, la otra persona nos dice que no. En caso afirmativo, ¿ha adelantado su organización alguna acción concreta orientada a la sostenibilidad? Sí, lo cual es muy bueno. No, por supuesto, me imagino que nos dice quien no está familiarizado. ¿Está familiarizado con el concepto de los ODS y la Agenda 2030 de la ONU? Aquí ya tenemos 3 respuestas y estamos no en el 33, una respuesta no, 2 en sí, con el 66%. Y lo mismo nos pasa acá. En caso afirmativo, adelantado su organización nacional alineada con los ODS, sí el 66%, no el 33%. Listo. Escucho que alguien abre el micrófono, por supuesto, en los momentos que quieran intervenir, o alzando la mano o abriendo el micrófono y hablando tranquilamente, no hay ningún problema. Listo, un minutico más para ver si se registran las respuestas y lo tomamos. Para los que acaban de ingresar, en el chat tienen un enlace o un link al que pueden acceder a una encuesta por si nos ayudan a responderla. Mabel, si quieres, yo igual de todas maneras la voy a compartir con las personas que no han ingresado para que también de pronto se motiven a hacerlo. Perfecto, listo, muy bien. Tanto vamos siguiendo. Pero ¿qué podemos ver por ahora de estas respuestas acá? Lo primero que podemos ver es que sí es un tema que
independientemente de que nosotros estemos adelantando o no estemos adelantando acciones en nuestras organizaciones o en nuestra vida diaria, porque pues en la casa también hay tarea en términos de sostenibilidad, sí es un concepto que como que cada vez está sonando más en distintos escenarios. Uno puede escuchar a los niños de los colegios hablando del tema, por supuesto en las universidades, en el sector público, en el sector privado, todo el mundo está como empezando a hablar de la sostenibilidad. En segundo lugar, cuando nos preguntamos si hemos adelantado alguna organización, el 75% de las respuestas nos dicen que sí, solo el 25% nos dice que no, y tal vez en muchos casos sí hacemos pequeñas cosas para la sostenibilidad, y me refiero a la más simple de todas, por ejemplo, el reciclaje, la separación en el origen de los residuos. Es una tarea que para algunos ya se volvió como una rutina, como algo de la responsabilidad y el quehacer diario. Sin embargo, es algo que rotunda y definitivamente le apunta a la sostenibilidad. El concepto de los ODS, de pronto no estamos tan familiarizados de manera formal. Aquí tenemos el 60% ya de 5 respuestas que nos dicen que no está familiarizado con el concepto de los ODS y la Agenda 2030 de la ONU, que es la que, sumada con todo lo que implica esa agenda que ya les voy a mostrar, es la que construye la sostenibilidad para el planeta en la que todos aportamos. Y finalmente, pues si no la conocemos, tal vez inconscientemente no hemos adelantado a ver acciones concretas en nuestra organización que estén alineadas con lo que plantea esa Agenda 2030 definida por las Naciones Unidas ya en el año 2015. Bien, entonces la encuesta seguirá y tal vez al final del día yo le puedo compartir los resultados a Paula para que cuando les envíe el material que vamos a ver acá, también les pueda mostrar los resultados y se los podemos anexar en esa presentación. Ya siguiendo entonces en materia, ¿por qué es importante hablar de sostenibilidad? O más bien, ¿qué es la sostenibilidad? La sostenibilidad y en el marco de lo que estamos hablando acá, que es la sostenibilidad de esa Agenda 2030, de esa agenda que definió las Naciones Unidas, consiste en que hoy nosotros, organizaciones públicas, privadas, en la casa, en los colegios, en todos los espectros y ámbitos de la vida, en cualquier lugar del mundo, podamos satisfacer todas nuestras necesidades sin que eso implique comprometer las necesidades de las generaciones futuras. Es decir, que no nos gastemos todos los recursos sin la conciencia de que hay otras generaciones que vienen detrás y que también van a necesitar recursos, y no solamente me refiero a los recursos naturales y a los renovables, sino todo este tema del uso del plástico, de la renovación ambiental, pero también algo que está en discusión hoy en la agenda del país, el tema pensional, por ejemplo, el tema de la generación de empleo, todos esos aspectos que debemos como responsables de nuestro quehacer y de nuestra generación, también tener presentes para las generaciones futuras en 3 aspectos: el económico, el medioambiental y el del bienestar social, y de manera que estos 3 aspectos que les acabo de mencionar estén en equilibrio. Si bien el medio ambiente es muy importante, el medio ambiente no es más importante que el bienestar social, y al revés, el tema social, la, no sé, la inclusión, por poner algún ejemplo, no es más importante que el medio ambiente, o la generación de empleo no es más o menos importante que el cuidado del medio ambiente. Todos esos 3 aspectos son fundamentales para el desarrollo adecuado del presente y para garantizar el futuro del planeta y en todos los escenarios. La sostenibilidad ambiental se refiere a la preservación de la biodiversidad sin renunciar al progreso económico y ambiental. Entonces, un ejemplo, esas discusiones en cuanto a que si fracking, en cuanto a si explotación minera, en cuanto a si deforestación o no, en cuanto al uso de algunos tipos de madera, del uso, el uso y cuidado de las fuentes hídricas, todo eso tiene que ver con que necesitamos en algunos casos hacer fracking, pero eso no implica que vayamos a sacrificar el medio ambiente o la comunidad que depende de una fuente hídrica, sino que si eso se hace, tiene que hacerse con unas normas, con unas reglamentaciones en unas zonas específicas, y además con una compensación tanto para lo social como para el medio ambiente que mitiguen algo ese impacto. En lo económico, consiste en la capacidad de cada organización, y esto, cuando hablamos de cada organización nos referimos desde la familia como base de la sociedad y de cualquier economía, hasta pues las grandes empresas y conglomerados, es la capacidad de todas las organizaciones para administrar los recursos que tiene para generar rentabilidad
de forma responsable y a largo plazo. No consiste en hacernos ricos hoy y en gastar todo hoy, sino en que generemos que las organizaciones, la estructura familiar, las empresas sean sostenibles en el tiempo. Por supuesto, este es uno de los casos principales en los que la pandemia resultó ser un flagelo impresionante, porque se tuvieron que hacer muchos sacrificios. Sin embargo, las ayudas de los gobiernos, las ayudas también entre las mismas organizaciones y el trabajo gremial e intergremial, pues ayudó a que esto se mitigara un poco, pero pues es algo que, como les decía, algunos es un tema de una agenda de más de 15 años que no va a producir resultados poco a poco. Y en materia social, la sostenibilidad se refiere a la cohesión y a la estabilidad de los grupos sociales concretos. No esas definiciones etéreas, sino concretos, la sociedad, la familia, los grupos son, por regiones, los subgrupos étnicos, en fin. Quiero saber, por favor, si hay alguna pregunta. Creo que aquí en el chat alguien escribió algo, no, son unos saludos, muy buenos días. Bien, por favor, sus preguntas déjenmelas saber ahí en el chat o, como les decía, van abriendo el micrófono y yo los escucho. Si no hay ninguna pregunta o comentario hasta acá, vamos siguiendo. Eso en materia de sostenibilidad. En materia de los objetivos de desarrollo sostenible, que como decía Paula al comienzo y está en el nombre de esta charla, son una apuesta por el planeta. ¿Qué es eso? Los ODS o los Objetivos de Desarrollo Sostenible fueron un grupo de metas que adoptó el Grupo de las Naciones Unidas en el año 2015, es decir, todos los estados miembros de la ONU, luego de muchas discusiones, llegaron a definir en el año 2015 unos objetivos que nos permitirán la sostenibilidad del planeta en esos tres aspectos que les acabo de mencionar, el económico, el social y el medioambiental, y para cada uno de esos objetivos definió una lista de metas. Es decir, no es cuidar las fuentes hídricas así en general y en etéreo, sino que nos dice específicamente qué es cuidar las fuentes hídricas. Y definidos esas metas, hicieron un llamado a todo el mundo porque nos dijeron, mire, con estas metas y estos objetivos que hemos definido acá como Naciones Unidas, es que nosotros creemos que en 15 años, es decir, de aquí a 2030, vamos a juntos poderle poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que dentro de 15 años todavía las generaciones que apenas estén comenzando su vida productiva, su vida social, en fin, puedan disfrutar del planeta como lo estamos haciendo hoy y mejor, es decir, en paz y prosperidad. Esos objetivos son 17 y están divididos en varios grupos, un grupo de personas, un grupo de planetas, un grupo de medio ambiente, un grupo de empresas y un grupo pues, y otros que son como muy generales. Y ahí lo que se define son, como les decía, esas metas en esos tres aspectos, las que nos van a permitir generar equilibrio sostenible en lo social, lo económico y lo ambiental. Y el hecho de que, por ejemplo, Colombia, como país miembro de las Naciones Unidas, haya estado en ese momento y el simple hecho de ser miembro de las Naciones Unidas lo compromete a que a partir desde el año 2015 y hasta 2030, desarrolle distintas acciones como Estado y como nación, es decir, desde el gobierno y también desde todas las esferas, los ciudadanos, los colegios, las empresas, todos, para que contribuyamos en esas metas. Por eso cuando al comienzo de la charla nos decían, hay algunas organizaciones que todavía no lo saben, pues esas organizaciones, estamos en el año 2022, están 7 años atrasadas en esa tarea que tenemos como país y pues como ciudadanos del mundo. Los objetivos de desarrollo sostenible, como les decía, están diseñados para acabar con la pobreza, con el hambre, con enfermedades y con flagelos. Yo me imagino, esto lo tenemos aquí resaltado, porque yo me imagino que después de la pandemia, las Naciones Unidas deben estar sentadas evaluando primero si en 2030 lo vamos a cumplir, porque fueron 2 años en los que nos concentramos en otras cosas que eran prioritarias y tal vez dejamos un poquito de lado los objetivos de desarrollo sostenible. Y segundo, si la pandemia determinó nuevas metas en cada uno de los objetivos que nos permitan garantizar esa sostenibilidad. ¿Bien? Y finalmente, una de las variables que han notado las Naciones Unidas o varias que han notado las Naciones Unidas como fundamentales para lograrlo, están en la creatividad, el conocimiento, el uso de la tecnología y de los recursos financieros para que con estos tres aspectos podamos lograrlo.
No solamente se trata de mesas de diálogo, de conversación, de apuestas, de trabajo comunitario, de iniciativas públicas y privadas. Es necesario que le imprimamos a eso estos tres aspectos. La creatividad, es decir, salirnos de la caja, pensar nuevas maneras de hacer las cosas, no decirle no a una iniciativa sencillamente porque no nos parezca o porque no la conocemos, sino abrirnos a pensar en nuevas maneras de lograr las metas. Conocimiento, por supuesto, hay muchos expertos en cada uno de estos aspectos. La tecnología que resulta ser una ayuda invaluable en esta y en todos los aspectos de la vida, y la plata, porque esto se logra también con plata, no solamente poniendo plata, sino incluso ahorrando, encontrando sinergias, reduciendo el gasto en muchos aspectos. Por favor, díganme si hay alguna pregunta. Creo que no. Miro una No, miradita aquí en el señora, todo chat. bien. Listo. Seguimos entonces. Bueno, ya en materia, digamos, un poco resumida, a nosotros como organizaciones, ¿para qué o qué nos dicen esos ODS? Los ODS al final del día es para las empresas y para las organizaciones públicas y privadas, para los gremios, para todos los que trabajamos en la generación de empleo, de riqueza, en fin. Los objetivos de desarrollo sostenible se convierten en una guía que nos permite identificar cómo desde nuestra labor generamos impacto social, impacto económico y medioambiental, de manera que podamos equilibrar esa carga. Ya sea, sí podemos seguir generando empleos, sí podemos seguir generando riqueza, pero tenemos que cuidar a nuestros empleados, la sociedad, los vecinos, el medio ambiente, en fin, tenemos que buscar las maneras de cuidarlos, es decir, aportar valor a la sociedad. Y eso adicionalmente nos permite esto, fortalecer la reputación y generar nuevas y mejores relaciones con los distintos grupos de interés. Es como un ejemplo. El 90% de las licitaciones que una organización saca a la luz pública, bien sea de carácter público o privado, tienen ahora un componente en el que le evalúan a los postulantes qué tanto están trabajando para los objetivos de desarrollo sostenible. Y por supuesto, hay muchas organizaciones que apenas estamos comenzando en eso, pero no se trata de la medida en esos procesos, no es usted qué tanta riqueza o qué tantos árboles ha dejado de cortar o cuántas toneladas de material reciclable genera, porque definitivamente son resultados que se van a ver en el mediano y en el largo plazo. Lo que le miden a uno actualmente es que uno sea consciente de que eso existe y que ya esté implementando medidas al respecto. Otro ejemplo, equidad de género, que es uno de los aspectos contemplados en los objetivos de desarrollo sostenible. Usted sí le está dando oportunidad de empleo a todas las, digamos, a mujeres, hombres, tiene una política de inclusión, tiene salarios equitativos. Ese tipo de iniciativas son evaluadas por los objetivos de desarrollo sostenible, o son más bien planteadas en los objetivos de desarrollo sostenible y actualmente evaluadas por muchas organizaciones cuando quieren contratar los servicios de uno. Por supuesto, más en el sector público, pero en el sector privado también se está dando. A uno en una licitación, a cualquier organización, le suma o le resta puntos tener una política que esté orientada al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Bien. Entonces, porque más allá de que eso exista, de que sea un discurso del planeta, eso es un tema de estrategia para las organizaciones. ¿Y por qué es un tema de estrategia? ¿A alguien se le ocurre por qué podría ser un tema de estrategia? ¿Alguien que quiera opinar? Bien. Porque debe contribuir con los objetivos de la organización, alcanzar metas corporativas, debe contribuir. Claramente es una de las razones, porque además de que es lo justo y lo responsable con el planeta, los objetivos de mi organización deben estar alineados con los objetivos de desarrollo sostenible. Si yo me comprometo con mis accionistas a generar rentabilidad, si me comprometo con mis empleados a tener unas políticas de talento humano y de contratación adecuadas en el marco de la ley del país en el que estoy, si me comprometo con la responsabilidad tributaria y fiscal que me compete como organización, como persona jurídica, en fin, si hacemos todos esos compromisos para mis grupos de interés inmediatos,
debo buscar la manera de alinear eso con los objetivos de desarrollo sostenible. El ejemplo que les ponía hace un rato, sí, yo contrato mujeres en igualdad de condiciones a las que contrato hombres. Si yo tengo ingenieros, arquitectos, hombres, y tengo mujeres, pues no tengo ninguna razón ni ninguna excusa para pagarles un salario distinto ni a mujeres ni a hombres, por supuesto, porque no se trata de favorecer a unos y a otros, sino que haya condiciones de equidad. Un ejemplo. Entonces, hay que buscar en las organizaciones cómo mi rentabilidad, cómo mis objetivos de ventas, mis objetivos comerciales, cómo mis objetivos de ahorro de los recursos, a pagar la luz a la hora que es, no usar más papel, bueno, cualquier objetivo, cualquier táctica o acción operativa que yo implemente dentro de mi organización para ser más rentable, para ser más sostenible, y cómo eso le apunta a los objetivos de desarrollo sostenible. Eso me genera ventaja competitiva, porque como les decía, quien me contrata ahora también mide si yo estoy alineado con los aspectos de sostenibilidad, si yo soy responsablemente sostenible o estoy en el camino a hacerlo, porque además me permite disminuir costos por el uso eficiente de muchos recursos y adicionalmente porque mejora la imagen corporativa. Incluso laboralmente, las nuevas generaciones y las generaciones con las cuales estamos trabajando le apuntan más, tienen más aspiración por vincularse laboralmente con organizaciones en las que los objetivos de desarrollo sostenible están puestos dentro del mapa estratégico. Es decir, cuando las organizaciones, como decíamos, generan valor económico, pero también medioambiental y social. ¿Listo? Estos son los objetivos de desarrollo sostenible, como les decía, son 17. Están el fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, que estoy completamente segura que todos los que estamos aquí, todas nuestras organizaciones, tendríamos algo que decir, por lo menos en este objetivo. Industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, acción por el clima, vida submarina, vida y ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas, y finalmente alianzas para lograr los objetivos. Es decir, cómo nosotros como corporación, por ejemplo, o cómo entre los distintos corporados logramos aprender las mejores prácticas de otro, o cómo nosotros logramos, qué sé yo, generar centros de consumo, de compras, unidades de compras conjuntas para que nos permitan eficiencias en el gasto, en fin, muchas iniciativas que se pueden dar. También, como les decía, esto puesto así es muy etéreo. Cualquier persona podría interpretar a su manera que, pues, como uno le apunta a la sostenibilidad trabajando por la educación de calidad. La educación de calidad, por ejemplo, en el sector público es muy distinta a la educación de calidad en el sector privado en un país como el nuestro, infortunadamente. Entonces, para que eso no pase, para que eso no sea tan etéreo, lo que hizo esa mesa de las Naciones Unidas fue definir para cada uno de los objetivos unas líneas. Yo aquí solamente les muestro un par. Que dice por qué, cuál es el punto de partida para definir como un objetivo el fin de la pobreza. En 2015, más de 700 millones de personas, es decir, el 10% de la población mundial, estaba viviendo en situación de pobreza extrema. Es necesario implantar medidas de protección social, crear un marco normativo sólido y facilitar el acceso a los servicios básicos, recursos naturales y las nuevas tecnologías. Esa fue la motivación. Y para cada motivación existen unas características, un desarrollo que ya les voy a mostrar un ejemplo, y unas metas específicas. En cuanto a poner fin al hambre, por ejemplo, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible, según el Programa Mundial de Alimentos, estaba determinado en 2015 que alrededor de 135 millones de personas padecen hambre severa debido principalmente a conflictos causados por los seres humanos, el cambio climático y las recesiones económicas. He hecho énfasis al mencionarles estas dos definiciones en 2015, porque vuelvo con un tema que ya les conté. 2020 y 2021 seguramente modificaron estos indicadores y avanzan. Debe ser mucho más del 10%
de la población mundial la que está en situación de extrema pobreza, y deben ser muchas más de 135 millones de personas las que padecen hambre severa, en este caso por un tema de recesión económica. Entonces, esos objetivos tienen unas circunstancias, es decir, eso que les acabo de demostrar en los ejemplos. Hay algo que hizo ver que la pobreza con hechos y datos era una realidad con unas características específicas en este momento, en el año 2015. Y para esas circunstancias que fueron miradas en cada uno de los 17 objetivos, se definieron unas metas. Hay objetivos que tienen 5 metas, hay objetivos que tienen 10 metas, hay objetivos que tienen 8 metas, en fin. Y el cumplimiento de una o de varias metas es lo que acerca a las organizaciones y a los países a que esas circunstancias disminuyan o mejoren, vayan mejorando. ¿Soy clara hasta ahí? El silencio, el que cayó Torres, ¿qué dice? Listo. Bien. Sí, Entonces, sí, claro. Circunstancias, como les decía, vamos con un ejemplo, fin de la pobreza, unos 2015. Unos 783 millones de personas viven por debajo del umbral de pobreza internacional, es decir, con $1.90 diarios. En 2016, menos del 10% de los trabajadores de todo el mundo vivían con sus familias con menos del $1.90 diarios por persona. En el mundo existen 122 mujeres, 122 millones de mujeres entre los 25 y 34 años que viven en extrema pobreza por cada 100 hombres del mismo grupo de edades, es decir, de 100 hombres entre 25 y 34 años en extrema pobreza, son 122 mujeres, es decir, el 22% más de mujeres tienen la condición de pobreza extrema en esa edad. La mayoría de las personas que viven por debajo del umbral de pobreza viven en 2 regiones, Asia Meridional y África Subsahariana. Las tasas de pobreza se encuentran a menudo en los países pequeños, vulnerables y afectados por los conflictos. 1 de cada 4 niños menores de 5 años en todo el mundo tiene una estatura inadecuada para su edad. En 2016, solo el 45% de la población mundial estaba amparada efectivamente por un sistema de protección social con al menos una prestación en efectivo. En 2017, las pérdidas económicas debidas a desastres, incluidos 3 grandes huracanes en los Estados Unidos y el Caribe, se estimaron en más de $300.000 millones. Como les digo, estas circunstancias antes de 2020 y 2021. Para esas circunstancias, en este objetivo llamado fin de la pobreza, que estableció la Agenda 2030, que para 2030 se iba a erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo, actualmente medida por un ingreso por persona inferior a $1.25 al día. Esa fue la meta original. Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres, niños y niñas de todas las edades que viven en pobreza en todas sus dimensiones, con arreglo a las definiciones nacionales. Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos, y para 2030 lograr una amplia cobertura de los pobres y los más vulnerables. Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los más vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de las tierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías y los servicios económicos, incluida la microfinanciación. Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situaciones vulnerables y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y a otros desastres económicos, sociales y ambientales. Garantizar una movilización importante de recursos procedentes de diversas fuentes, incluso mediante la mejora de la cooperación para el desarrollo, a fin de proporcionar medios suficientes y previsibles para los países en desarrollo y en particular los países menos adelantados para poner en práctica programas y políticas encaminados a poner fin a la pobreza en todas sus dimensiones. Y finalmente, crear marcos normativos sólidos en el ámbito nacional, regional e internacional sobre la base de estrategias de desarrollo en favor de los pobres que tengan en cuenta las cuestiones de género, a fin de apoyar la inversión acelerada en medidas para erradicar la pobreza. Entonces, para esas, ¿cuál es la tarea de las naciones y luego de las organizaciones? La tarea de las naciones es decir, yo como país, ¿cómo estoy?
en estas circunstancias. Estas son las circunstancias del mundo, cuáles son las circunstancias de mi país y cuáles son las circunstancias por región. Y una vez aterrizadas esas circunstancias, cuáles son las acciones que yo puedo adelantar para responsablemente, y cuando digo responsablemente me refiero a un equilibrio de lo social, lo económico y lo medioambiental, contribuir a una de estas metas. Puedo comprometerme con una, con dos, con tres, con todas. Lo que hacen los países y deberían hacer los países es normalmente comprometerse con todas. Pero como empresas podemos comprometernos con una o con dos. Y adicionalmente no debemos, no estamos obligados a comprometernos con todos los objetivos, pero sí por lo menos con una meta de un objetivo. La tarea entonces para nosotros es entrar en el detalle de las circunstancias y metas de cada uno de esos objetivos para saber a cuál de esos le podemos aportar con hechos y datos. Es decir, el simple compromiso, el simple hecho de decir, listo, yo le quiero apostar al fin de la pobreza, o yo le quiero apostar a la generación de empleo en condiciones equitativas, o yo le quiero apostar al cuidado de las fuentes hídricas, yo le quiero apostar y entrar a mirar cuáles son las metas de cada uno de los objetivos y ya a nivel de los objetivos de mi organización, ver cuáles acciones pueden apuntarle a eso. Y es un ejercicio bien interesante porque cuando ustedes lo hagan, van a identificar que seguramente ya lo están haciendo, solamente que no con esta sombría. Y si ya lo están haciendo, lo importante es contarlo, reportarlo, porque como les decía, es una medida de reputación. ¿Cómo está Colombia? Colombia está muy bien. Les voy a, cuando les envíe la presentación, les voy a compartir el documento de la Universidad de los Andes, que el año pasado hizo, a finales del año pasado, es decir, ya teniendo en cuenta el impacto de la pandemia, hizo un estudio de cómo estaba la región y cómo estaba Colombia frente a la región en materia de objetivos de desarrollo sostenible, y estamos en un lugar bien avanzado de desarrollo. En cuanto, de pronto todavía faltan resultados, pero sí en cuanto a gestión, se empezó a tiempo, se identificaron metas a tiempo, se están implementando acciones a tiempo, muchas organizaciones de todos los sectores están metidas en este tema y muchas organizaciones están reportando, están diciendo qué es lo que están haciendo. Si ustedes se van, por ejemplo, pues uno de los casos obvios, a la página web de Ecopetrol, o a la página web de todo, de hecho todo el sector minero energético, del sector de la educación, las universidades, del sector de la salud, la mayoría de las organizaciones del sector construcción tienen un apartado en sus páginas en el que dice nuestra contribución a los objetivos de desarrollo sostenible, o dicen informe de sostenibilidad. Los informes de gestión que se presentan anualmente a las asambleas ya tienen para todos un capítulo muy chiquito en el que dice así contribuimos nosotros a los objetivos de desarrollo sostenible. Y adicionalmente, un sector en el que uno pensaría que es más complejo porque es el que vive de la solidaridad del sector social, es uno de los que más comprometido está y más está reportando, entre otras cosas porque todo lo que tiene que ver con equidad de género, por ejemplo, con el fin de la pobreza, con el cuidado de niñas, adolescentes y jóvenes, todos estos le apuntan directamente a ese sector, y también hay muchos ejemplos que les voy a compartir un par cuando les mandemos la presentación. ¿Cómo está el sector funerario? Pues también está haciendo muchas cosas. Este artículo que también les voy a mandar es de muy reciente, es del 6 de julio de este año, en el periódico La República. Como les digo, esto es un tema de alta factura y es un tema de altísima reputación y altísima visibilidad. En ese artículo nos dicen esto: la cremación y los centros sostenibles, planes que más demandan los servicios funerarios. La gente también ya está consciente de quienes demandan los servicios que ustedes prestan, también está consciente de que la sostenibilidad se puede dar en todos los aspectos. Y ese artículo desarrolla un poco cómo se puede implementar, cómo está el país en ese camino y qué es lo que debe seguir. Y hay otro artículo que habla de esta es una publicación privada especializada que dice: el sector funerario impulsa cementerios más verdes y sostenibles, y habla de los objetivos de desarrollo sostenible en una funeraria. O sea, todo, aquí estamos hablando no solamente del tema ecológico, sino también de un tema de solidaridad, de rentabilidad, por supuesto, un tema social. Todo ese trabajo que ustedes hicieron de acompañamiento durante la pandemia, eso le apunta a la sostenibilidad porque tiene que ver con el bienestar social. Ustedes lograron mantenerse a flote, es decir,
fueron sostenibles, pero también apuntaron a la sostenibilidad en la medida que hicieron lo correcto en el momento correcto en materia de medio ambiente y en materia de sociedad. ¿Mm? Bien, ¿qué hay que hacer entonces? Como ya dijimos, esto es una estrategia. Y lo primero que hay que hacer es revisar la estrategia corporativa. ¿Qué tienen ustedes en su mapa estratégico, en su plan estratégico? ¿Qué tienen de cara a que podamos identificar de eso que hay allí, que coincide con lo que nos plantean los objetivos de desarrollo sostenible, consciente o inconscientemente, para volverlo una oportunidad de generar ese match entre la estrategia de su organización y la manera como lo atribuimos al planeta a través de las metas de los objetivos de desarrollo sostenible? ¿Mm? Hay que mirar referentes, y no solamente del sector, sino de cualquier organización. Hay que mirar qué dicen, por ejemplo, los organismos de control. Es una tarea de inmersión y de revisión para alinear la estrategia. Y digo alinearla porque no se trata de cambiar el plan de negocios de sus organizaciones, lo que se trata es de ver qué vienen haciendo, que les suma esto y que ustedes, en el mejor sentido de la palabra, pueden aprovechar para decir, yo estoy comprometido con los objetivos de desarrollo sostenible y con una meta que ustedes estén apuntando pueden ser muchas más, claro, pero con mostrar una meta de un objetivo es el primer paso y por ahora para hacer el primer paso es suficiente. Lo segundo que hay que hacer es definir la estrategia de sostenibilidad. Aquí estamos hablando de la corporación, pero puede ser del corporado, de la organización, de la empresa, del grupo empresarial, en el caso de que ustedes tengan varias empresas sumadas bajo una casa matriz o una holding. Entonces, es cómo se define, luego de esta revisión, cómo se define esa estrategia de sostenibilidad. Sí, así como les decía, salirse del plan de negocios originales. Luego hay que esa estrategia convertirla en un plan para desarrollarla en lo inmediato, en el corto y en el mediano plazo. ¿Por qué en lo inmediato? Entre más rápido ustedes empiecen a decir, sí, soy consciente y voy a en el año 2023, por ejemplo, en el año 2023 al 2024, me voy a encargar de definir cuáles son las metas y acciones específicas para apuntar los objetivos de desarrollo sostenible. Eso ya es un plan y eso es lo inmediato. Y en el corto y mediano plazo vendrá el cumplimiento de los indicadores que resulten producto de esa planeación o de esa estrategia que define. Y finalmente hay que reportar todos los años, hay que decirle al sector, a los clientes potenciales, a los clientes actuales, al país, a la sociedad en general, que yo también, como veíamos en el periódico La República y en el par de publicaciones que les traíamos, yo también desde mi quehacer, desde mi organización, estoy apuntando a los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, esto no es una moda como pudo ser al comienzo hablar de responsabilidad social o cuando empezamos a hablar de temas ambientales, no es una moda, es una estrategia del planeta que tiene una agenda de 15 años que debe haberse cumplido en 2030 y ahí repito, yo creo que vamos a tener un colchoncito, nos van a dar el chancecito por lo menos de que sea hasta el 31 de diciembre de 2030 y no el 1 de enero de 2030 para garantizar la subsistencia nuestra como sociedad en las condiciones económicas, medio ambiente y de calidad de vida adecuadas para los presentes y para los futuros. Es eso lo que quería contarles hoy. Excelente, Mabel, muchas gracias. Yo creo que, bueno, algunas de las empresas, como dices tú, no todos estamos de ceros. Yo diría que el tema tan básico como reciclar es algo que ya se volvió un hábito en todas las empresas, pero tenemos muchos otros temas. Perdón, acá, abro la cámara. Tenemos muchos temas en que pensar desde la organización, desde las estrategias corporativas y desde Remanso para contribuir con estos objetivos, así sea apuntarle uno, como dices tú, pero que como gremio empecemos a trabajar en eso. Me parece un tema súper interesante que debemos empezar a construir en equipo como gremio y en el que debemos empezar a trabajar. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, alguien quiera compartir alguna experiencia, algo que ya haya trabajado desde al interior de su empresa que quiera compartir. ¿Alguna pregunta también que pueda surgir en este momento respecto al tema? Mientras se animan, miren cómo nos van quedando nuestros resultados. Tenemos 8 respuestas. Familiarizados con el concepto de la sostenibilidad, 75% sí, 25% no.
¿Ha adelantado su organización alguna acción orientada a la sostenibilidad? 75 sí, 25 no. ¿Está familiarizado con el concepto de los ODS y la Agenda 2030 de la ONU? Estamos mitad y mitad. Y ha adelantado su organización alguna acción alineada con los objetivos de desarrollo sostenible y mitad. Muy interesante sería lo que te propones ahora, Paula, que alguien nos compartiera su experiencia, puede ser en otro momento. El llamado final, como les decía yo, es que vean esto como un tema estratégico. No es una moda, no es una... En algún momento sí podrá llegar a ser una obligación, que todas las organizaciones tengamos que de algún modo reportar así y medirnos por nuestro aporte a la sociedad en general, pero por ahora es un tema de estrategia, de que veamos la sostenibilidad como una apuesta para la sostenibilidad de nuestras organizaciones primero y ahí, por esa vía, contribuir a la sociedad, al medio ambiente y al desarrollo económico de nuestro entorno y a la larga del país. De acuerdo, yo creo que es una labor que no podemos dejar como a largo plazo, que hay que empezar a trabajar, como dices tú, de manera inmediata y a corto plazo también. Me parece importante empezar a pensar, como les decía, en equipo. También si alguno de ustedes tiene alguna muy buena experiencia que quiera compartir en estos espacios, bienvenido. Me parece importante porque me parece, mira, de 8 que contestaron, el 50% sí han trabajado en el tema, entonces creo que pueden haber historias interesantes para contar, experiencias. Me parece también súper importante cómo contribuye todo esto al tema de imagen corporativa y reputación. Creo que siempre hemos hablado que el sector necesita visibilizarse y mostrar lo que hace, pero creo que contribuir con el planeta, contribuir con los objetivos de desarrollo sostenible, pueden contribuir también a darle visibilidad al sector y reputación e imagen corporativa para cada una de sus empresas. Entonces yo creo que es un tema bien importante que debemos empezar a trabajar. Me encanta este tema y creo que tenemos mucha tela para cortar. Mabel, a ti muchas gracias, de verdad. Bienvenida siempre por acá, este espacio es tuyo y a todos los que nos acompañan los miércoles, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y pues nada, espero que nos podamos encontrar en otra oportunidad. Les enviaremos la información y estaremos muy atentos a cualquier inquietud o cualquier iniciativa que creen que podemos acompañarles a desarrollar. Perfecto, muchas gracias a todos, que tengan un feliz día. Recuerden que esta charla va a quedar en el canal de YouTube. Yo les estaré compartiendo el link más tarde, a más tardar mañana, pero lo van a tener para que lo puedan compartir con sus equipos, con otras empresas y que empiecen a replantear el tema y empecemos a trabajar en equipo. Muchas gracias y gracias a ti, Maggie. Feliz día. Lo mismo, hasta luego.